buenos días a todos. Desde ya expresarle de alguna manera la alegría que siento de poder ser el intendente del partido de Mar Chiquita. Muchos de los que están aquí hemos sido compañeros de trabajo y hemos de alguna manera trabajado juntos durante muchos años, y eso hace que uno tenga una relación distinta con la gente y que de alguna manera entienda también que todos formamos parte de este gran equipo y que cada uno de nosotros es muy importante dentro de la estructura y dentro de los objetivos que tenemos como gobierno para estos años. Así que piensen de esa manera, que desde la persona que le toca barrer, limpiar, hasta el intendente, formamos parte de este gran equipo que es la municipalidad. Y del accionar de cada uno de nosotros está la visión que le vamos a ir llevando a aquellos que pagan los impuestos y a la comunidad, que gracias a ellos nosotros cobramos los sueldos. O sea que de alguna manera, tanto ustedes como yo nos debemos a la comunidad, y eso es fundamental. Respetar a la comunidad, respetarlo entre nosotros, pero para poder cumplir con esta misión de ser buenos empleados, buenos funcionarios, tenemos que estar bien, tenemos que sentirnos contentos, despertarnos a la mañana con ganas de venir a trabajar, con ganas de formar parte de esta gran familia que es la familia municipal, y a partir de ahí vamos a mejorar las relaciones con la comunidad y entre nosotros también, que es muy importante. Yo siempre practiqué las buenas relaciones humanas, yo creo que eso es fundamental. Nosotros lo necesitamos como sociedad, tenemos que trabajar en amistad, en unión, con objetivos claros que es, en definitiva, mejorar la calidad de vida de la comunidad, mejorar la calidad de vida de todos. Cada uno de nosotros vive en este pueblo, en este partido de Mar Chiquita, cría a sus hijos, tiene su familia y necesita justamente que todos estén bien. Entonces es un trabajo en conjunto que yo les pido que hagamos, como para que realmente las cosas que podemos cambiar las cambiemos entre todos. Aquí no hay un intendente que dirige, que maneja y que es absolutista en las decisiones. Todo lo contrario, es un intendente participativo que va a escuchar, que va a estar cerca de ustedes, de la problemática de cada uno de ustedes. Es un compañero más de trabajo, como lo he sido siempre y he tratado de hacerlo, así que de esa manera nos vamos a manejar. Esta secretaría se va a encargar justamente de eso, de atender la problemática de cada uno y de empezar a trabajar de alguna manera en conjunta y de empezar a capacitarnos. Yo creo que la capacitación, la educación es fundamental en estos tiempos que están viniendo. Entonces, como objetivo máximo, queremos que el partido de Mar Chiquita se destaque en todos los órdenes en la provincia de Buenos Aires. Sí podemos en la nación, pero bueno, después iremos viendo cómo lo vamos cumpliendo, pero eso es una misión que la vamos a hacer entre todos. Así que desde ya les agradezco infinitamente que hayan venido a este brindis, que tengan muy buena Navidad, en paz, con mucha alegría y un buen 2016.